Muchas gracias, Elizabeth. Puedes empezar y muchas gracias a todos los que han asistido el día de hoy. Sí, gracias a todos por su tiempo. Bueno, a mí me toca exponer, he escogido este paper para mi presentación en el Journal Club, titulado Disectando la tolerancia a enfermedad en malaria por Plasmodium vivax usando un modelo para medición de grado sistémico de perturbación inflamatoria. Más adelante le voy a explicar sobre qué consiste este modelo, pero básicamente es un modelo sistémico que te ayuda a medir diferentes analitos para una determinada categoría de grupo, ¿no? De estudio. ¿Se avanzó la diapo? Sí. Ah, ya. Entonces, ¿por qué se realiza este estudio? Bueno, básicamente porque, como ustedes pueden observar ahí en estos dos puntos, los eventos inmunopatológicos que son responsables, ¿no? de la diversidad de manifestaciones de la enfermedad en infección por malaria siguen siendo profundamente desconocidos. No se sabe, por ejemplo, los mecanismos inmunitarios exactos que subyacen la susceptibilidad a la infección y también el desarrollo, ¿no? de la gravedad de la enfermedad o qué lleva a una persona que pueda desarrollar, por ejemplo, malaria grave, ¿no? Entonces, todos estos conceptos aún son desconocidos y lo que ellos desean es como que identificar posibles biomarcadores que tal vez nos pueden ayudar a elucidar estas condiciones clínicas, ¿no? Entonces, lo que se sabe es que durante la etapa de infección sanguínea, en respuesta a la presencia del parásito, el sistema inmunitario del huésped libera una serie de moléculas proinflamatorias que incluyen, por ejemplo, las que ustedes pueden observar aquí en llaves, ¿no? No sé si ven mi mouse. Ah, ya, aquí, ¿no? Y también, y bueno, todas estas citoquinas, ¿no? Juegan un papel determinante en el control del crecimiento y eliminación del parásito, ¿no? Como ustedes pueden observar más o menos hasta aquí, ¿no? Asimismo, lo que ocurre es que hay una secreción de proteínas reguladoras, no, perdón, citoquinas reguladoras como estas, ¿no? Como el factor de crecimiento tumoral beta, ¿no? Interleuquina 10 10 y 17, que a la vez nos ayudan a mantener el equilibrio entre las respuestas proinflamatorias e inflamatorias, ¿no? Entonces, creo que ya esto Katy Torres varias veces lo ha mencionado, ¿no? Cuando se interrumpe el equilibrio entre la respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria, entonces ahí es cuando hay una reacción exagerada, ¿no? En el hospedero que conduce a efectos adversos significativos asociados, ¿no? A formas graves de malaria y que puede inclusive llevar a causar mortalidad en el individuo, ¿no? Es el desequilibrio de estas respuestas lo que causa la enfermedad grave. Pero, sin embargo, los biomarcadores que hasta cierto punto nos pueden apuntar, ¿no? O si va a haber una enfermedad grave o no, todavía no están totalmente elucidados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a la fecha se sabe? Quería definir estos dos conceptos que nos ayudan hasta cierto punto a entender qué es lo que hace el hospedero para controlar la infección, ¿no? Hay dos conceptos que se mencionan en inmunología. Uno es resistencia, que es la habilidad del hospedero de restringir la carga del patógeno, y la otra es la tolerancia, ¿no? Que es la supervivencia del hospedero a la infección de un patógeno, dependiendo de la carga del patógeno. Y lo que ocurre es que el hospedero hace esto de manera tal de que balanceando, ¿no? el daño tisular colateral que puede generarse en sí mismo, ¿no? Con el fin de controlar la parasitemia y no afectar a la vez el fitness del parásito. Entonces, entonces el cuerpo humano, ¿no? Es como que juega con estos dos mecanismos con el fin de mantenerse hasta cierto punto saludable a pesar de que tiene una infección, ¿no? Y entonces es el desbalance entre estas respuestas lo que puede llevar al individuo a tener una enfermedad más grave, ¿no? Obviamente eso también va a depender, la respuesta del individuo va a depender de también la cepa, por ejemplo, del parásito o el variante de un patógeno, ¿no? Porque claro, tienen características diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay líneas de parásitos que, por ejemplo,
tienen, con menos carga parasitaria pueden generar más enfermedad, es una característica de ellos, ¿no? Pero otros no, ¿no? Necesitan generar una carga más alta para que el hospedero pueda hasta cierto punto generarse a sí mismo daño tisular o tenga una respuesta más exagerada contra la enfermedad, una respuesta que realmente le lleve a un estado insalubre, ¿no? Entonces, el objetivo del artículo era evaluar a un gran panel de citoquinas, quimioquinas, factores de crecimiento en muestras de plasma de una cohorte brasileña de pacientes infectados con Plasmodium vivax, ¿no? Estos pacientes están agrupados en la cohorte por diferentes categorías, sintomáticos, asintomáticos y también controles endémicos, es decir, personas que no tenían un episodio de Plasmodium vivax en el momento, pero sin embargo vivían ahí, ¿no? Y lo que se quiere definir es, a través de la evaluación de todos estos marcadores, definir si estos están correlacionados entre sí, con el fin de evidenciar un patrón tal vez de inflamación sistémica que conlleve la presentación de la enfermedad grave o de una categoría de la presentación de la enfermedad, ¿no? Y asimismo correlacionar toda esta información con variables como por ejemplo, parasitemia y características epidemiológicas. Entonces, básicamente, lo que se hizo fue lo siguiente, me disculpen, la diapositiva es bastante sencilla, pero creo que tiene la información más relevante. Ellos tuvieron criterios de inclusión y exclusiones bastante definidos, ¿no? Tal vez un poco más grandes de los que tiene el proyecto 3, pero nosotros tenemos varios de estos criterios también para nuestro estudio de caso control. Por ejemplo, el criterio de exclusión era que no habían individuos con infección en el momento de Plasmodium vivax, sea detectado por microscopía PCR, no entraban al estudio individuos con HIV, hepatitis B y C, fiebre amarilla, leptospirosis, tuberculosis, lesmania cutánea, diabetes mellitus, alergias, cáncer, enfermedades crónicas degenerativas, uso de drogas o presencia de anemia falciforme, ¿no? Todos estos eran los criterios de exclusión. Ahora, ¿cómo se definía un individuo sintomatológico? Era una persona que tenía fiebre más de 37.8 grados, escalofríos, mialgia, atralgia, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sangrado bucal y astenia severa. Esos también fueron sus criterios de sintomatología, ¿no? Ahora, los individuos controles eran aquellos que no tenían, eran aquellos que cumplían con todos los criterios no tenían los criterios de exclusión, pero no tenían una infección en ese momento por Plasmodium vivax. Eso es lo que entendí de acuerdo al artículo y buscando también los artículos anteriores donde ellos describen esta cohorte, ¿no? Una cohorte bastante antigua, desde antes de 2010, creo. Entonces, hicieron la búsqueda de todos estos individuos, tanto por búsqueda activa como pasiva, y por ejemplo, enrolaron en total 108 individuos asintomáticos, 134 sintomáticos y 128 controles. En el caso de los asintomáticos, estos tuvieron dos tomas de muestra, ¿no? Una en el momento en el que efectivamente eran diagnosticados como tal, ¿no? Individuos asintomáticos. Se les tomó una muestra para todos los análisis que ustedes pueden observar en el cuadro verde, pero luego los investigadores volvieron al mes, ¿no? Para hacerles otra toma de muestra y verificar efectivamente el estado de la infección, ¿no? Y en el caso de los individuos sintomáticos y controles, solamente se le hizo una muestra, ¿no? En el momento de que fueron enrolados. Bueno, se evaluaron se hicieron todo ese tipo de evaluaciones por cada muestra, ¿no? Microscopía, PCR para detección de infección por Plasmodium. Se midieron las citoquinas, quimioquinas que estábamos mencionando. También se midieron parámetros clínicos, bioquímicos y hematológicos, tanto por ejemplo como las enzimas hepáticas alaninas-aminotransferasas, aminotransferaso, después la creatinina, fibrinógeno, bilirrubina total, directa, indirecta, hemoglobina libre, autoglobina y proteína C reactiva, que básicamente son parámetros que indican daño tisular, ¿no? Y también hubieron un grupo de individuos que tuvieron malaria severa. Ellos clasificaron estos individuos por malaria severa por Plasmodium vivax
usando todo ese criterio, que básicamente es el criterio de la Organización Mundial de la Salud para clasificación de un individuo con malaria grave por Plasmodium falciparum. Pero en este caso, pero no hay a la fecha un criterio de malaria grave por Plasmodium vivax, entonces se sigue usando el mismo criterio que se usa para falciparum. Bueno, la medición de citoquinas, quimioquinas en suero se hizo a través de citometría y por último, y también todos los resultados de todos los análitos medidos que les mencioné fueron evaluados a través de esta fórmula del método de perturbación de grado molecular, en donde básicamente se genera como una especie de cutoff, ¿no? En donde el valor de un determinado marcador de un grupo de un individuo perteneciente a un grupo de estudio se resta versus el valor del marcador del individuo control, ¿no? Y esto se divide por la desviación estándar del valor del individuo control. Entonces, aquí tenemos la primera tabla, las características básicas de los individuos, las características de los individuos de estudio, ¿no? Como mencioné, se enrolaron 128 individuos controles. A ver. 128 individuos controles, 108 individuos con malaria sintomática y 134 con malaria sintomática. Entonces, algo que ustedes van a observar es que la edad de los individuos para cada grupo, bueno, es relativamente similar, bueno. Y también lo que se observó es que todos tenían historial de episodios previos de malaria, pero estos eran estadísticamente más significativos para los grupos asintomáticos y controles endémicos, ¿no? Y que también la mayoría de individuos tenían, para el grupo endémico, para el grupo control y asintomático, el tiempo de residencia era más de 10 años, ¿no? En comparación de grupos sintomáticos. Los grupos sintomáticos se caracterizaban porque tenían menos, un historial de menos episodios de malaria en su récord y tenían menos tiempo de vivir o sea, menos de 10 años de residencia en la zona endémica, ¿no? Entonces, lo que podemos observar aquí es la correlación entre los valores de grado de perturbación molecular de cada analito por cada individuo de cada grupo de estudio y comparados entre ellos mismos, ¿no? Entre los grupos de estudio, ¿no? Entonces, las barras de colores rojo representan diferencias estadísticamente significativas estimadas por la prueba de Mann-Whitney, y las rojas y azules, perdón, rojas y azules. Entonces lo que podemos observar aquí es que efectivamente hubo un grupo, el grupo sintomático se caracterizó porque era el grupo que tenía la mayor cantidad de analitos que mostraron más grado de perturbación molecular, de grado de perturbación molecular, ¿no? Entre estos, los biomarcadores que se encontraron fueron TNF-alfa, interleuquina 6, las enzimas hepáticas, interleuquina 8, proteína C reactiva, entre otros. Mientras que para el grupo de individuos asintomáticos encontramos un grupo menor, ¿no? de marcadores con perturbación de grado molecular, como fue en el caso de interferón gamma, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, interleuquina 10. Y curiosamente, en el caso de los controles, lo que se observó fue de que estos individuos no mostraron niveles altos ni de aptoglobina, ni creatinina, ni de interleuquina 1 beta. Entonces, en base a estos marcadores, ellos, o sea, bueno, es como una forma de agrupar, ¿no? De que los individuos sintomáticos, pues, expresaban a cierto punto más, niveles más altos de parámetros de daño tisular y de inflamación, ¿no? Sistémica. Luego lo que ellos hicieron fue hacer un análisis de red entre valores de perturbación de grado molecular entre los distintos marcadores evaluados, ¿no? Y se encontró una densidad de redes más alta entre analitos evaluados para los individuos sintomáticos, como ustedes pueden ver acá, ¿no? O sea, hay más correlación entre los parámetros evaluados para los individuos sintomáticos. En el hecho de que
estos analitos tienen mayor grado de perturbación molecular entre sí, ¿no? Y hay una correlación. Las correlaciones positivas son las que están en rojo y las correlaciones negativas son las que están en azul. Después de esto, los individuos que tuvieron más, el grupo de estudio que tuvo más valores de, más interacciones de red, ¿no? Entre valores de perturbación de grado molecular fueron el grupo control y luego el grupo de asintomáticos, como ustedes pueden observar acá, ¿no? Entonces, esto nos lleva, esto a la vez, ¿no? Otra vez corrobora el resultado que ya se había obtenido en la diapositiva anterior, ¿no? En donde lo que se ve es que efectivamente hay una mayor perturbación a grado molecular de los parámetros, de los marcadores evaluados, ¿no? En individuos sintomáticos que en asintomáticos, ¿no? Y este menor número de correlaciones encontradas, ¿no? En individuos asintomáticos, lo que podría sugerir es un desacoplamiento en la respuesta inflamatoria, que se refleja también en una enfermedad leve, sin síntomas clínicos, y que también hasta cierto punto podría aumentar las probabilidades de tolerancia a la infección. Entonces, luego lo que ellos comienzan a hacer es evaluar las correlaciones, hacer una correlación de Spearman, ¿no? Entre los valores de grado de perturbación de molecular por cada analito, por cada individuo, con ya asociándolos ya a diferentes variables epidemiológicas. En este caso, evaluaron el tiempo de residencia de las personas en la zona endémica, ¿no? Si era, les clasificaron dos grupos, ¿no? Menor a 10 años hacia la izquierda y mayor a 10 años hacia la derecha. Y efectivamente lo que se vio fue una correlación inversa, ¿no? O sea, a mayor grado, a mayor tiempo de residencia en un área endémica, era menor los niveles de eran menores los niveles de perturbación por analito en individuo de los que se estaban midiendo, ¿no? Entonces, o sea, lo que quiere decir es que si yo vivo más tiempo en un área endémica, entonces es como que la perturbación la perturbación a grado molecular de estos analitos de daño, de marcadores de daño tisular o de inflamación era menor, ¿no? Y eso es lo que observamos en las barras verdes, ¿no? Observándose efectivamente una correlación negativa. No fue el caso para interleuquina 10. Esta sí tuvo una correlación directa positiva, ¿no? Y las barras grises son aquellas que no tenían una diferencia significativa, ¿no? También lo que se hizo fue comparar, ¿no? En estos individuos, en individuos que tenían más de 10 años de residencia en un área endémica con menos años de residencia en un área endémica, si es que la proporción tanto de sintomáticos, asintomáticos o la demostración de síntomas, ¿no? Y efectivamente lo que se vio, como ustedes ven aquí, es de que a mayor año de residencia en un área endémica hay una mayor proporción de asintomáticos, no de sintomáticos, ¿no? La proporción de sintomáticos aumenta cuando en individuos, en una población que tiene menos tiempo de residencia en un área endémica. Y lo mismo para el número de síntomas, ¿no? Había una mayor presentación de síntomas en individuos que vivían en menos tiempo en un área endémica en comparación del otro grupo. Luego hacen esta misma correlación para poder evaluar la variable epidemiológica de número de episodios previos, ¿no? De paludismo. Que se puede observar efectivamente es de que a mayor número de episodios previos de paludismo en el historial de la persona, hay una menor perturbación de grado molecular, no, a grado molecular de los analitos evaluados. Entonces, y eso lo podemos mostrar, por ejemplo, para la categoría de todos los pacientes no infectados por Plasmodium vivas, pero también en los sintomáticos, ¿no? Las barras en rojo efectivamente indican que, por ejemplo, para todos estos marcadores de daño tisular, como bilirrubina directa, creatinina, ¿no? Proteína C reactiva, ¿no? Las proteínas hepáticas, todos estos están inversamente correlacionados con el número de historial de episodios de malaria que tienen estos individuos, ¿no? Y lo mismo fue en el caso de los individuos asintomáticos para interleuquina 12, ¿no?
Ahora, y en el caso de los controles, bueno, ustedes pueden observar aquí en las barras celestes también aquellas que demostraron ser estadísticamente significativas, ¿no? Entonces, luego, una vez que se midió esta variable, perdón, pasaron a medir otra variable que epidemiológica, que en este caso fue la de edad, ¿no? Y lo que se observó es que el envejecimiento se asocia con una disminución de las alteraciones inflamatorias sistémicas en infecciones por Plasmodium vivax. Y eso es efectivamente lo que se ve cuando específicamente se evalúa a todos los pacientes infectados por Plasmodium vivax, ¿no? Se ve que el grado de perturbación molecular de los analitos evaluados es menor, ¿no? Tiene una correlación inversa con la edad de los individuos. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la categoría específica de individuos sintomáticos, se observó esta correlación inversa solamente para el analito de aptoglobina, en el caso de asintomáticos para el caso de fibrinógeno, y en el caso de controles se observó una correlación inversa para bilirrubina directa y bilirrubina total, pero una correlación positiva directa con el marcador, con la interleuquina 8 e interleuquina 1 beta, ¿no? Entonces, de esa manera es como que van disgregando estos resultados, ¿no? Y luego pasan a evaluar el impacto de la alteración inflamatoria sistémica en el número de síntomas en infecciones por Plasmodium vivax. O sea, básicamente lo que acá se quiere correlacionar es si es que hay el número de años, si es que hay una correlación entre el número de años y el número de síntomas con la parasitemia. Y lo que ellos observan que hay es que para ambos casos hay una correlación inversa, es decir, las personas mayores presentan menos síntomas y las personas mayores presentan menos parasitemia, ¿no? Perdón, estoy equivocada al final, perdón, las personas con puede ser que las personas con mayor parasitemia presentan menos síntomas. Entonces, ahí es como que surge la pregunta, ¿no? O sea, muchos piensan que a mayor parasitemia se generan más síntomas, pero ellos encontraron una correlación inversa al respecto, y eso es algo que ellos proponen luego en uno de los modelos que voy a explicar sobre cómo se demuestra la enfermedad por Plasmodium vivax, ¿no? También lo que ellos hacen es evaluar mediante este modelo de correlaciones de Spearman, ¿no? De los valores de grado de perturbación molecular de todos esos analitos por individuo con el número de síntomas, ¿no? Entonces acá hay una clasificación de los individuos en tres grupos, ¿no? Los asintomáticos que no tienen síntomas, los oligosintomáticos que presentaban máximo 5 síntomas y los poliosintomáticos que presentaban más de 5 síntomas. Y lo que ustedes pueden observar es de que hay una correlación positiva, no directa. Es decir, de que a mayor sintomatología hay mayor grado de perturbación molecular de los analitos medidos, ¿no? Como por ejemplo para el caso de enzimas hepáticas, ¿no? O en general de marcadores de daño tisular, ¿no? Como es las enzimas hepáticas, bilirrubina total, ¿no? Fibrinógeno, creatinina, bilirrubina indirecta, entre otros. Y por último, ellos, sí. Entonces, por último también ellos lo que hacen es, vuelven a hacer una correlación entre parasitemia y número de síntomas, pero solamente utilizando los grupos que encajaban en la categoría de malaria severa y no severa. Y entonces lo que ellos ven, que en el caso de la malaria no severa, hay una correlación inversa entre parasitemia y número de síntomas. Es decir, que puede haber una persona que tenga alta parasitemia con con infección por Plasmodium vivax no complicada, pero no demuestra tantos síntomas, ¿no? O sea, tiene alta parasitemia, pero no genera tantos síntomas. Y en el caso de individuos con malaria severa, lo que ellos observan es que hay una correlación inversa también entre parasitemia y número de síntomas, pero esta no es de que a mayor parasitemia va a haber mayor enfermedad o mayor sintomatología. No, eso no es necesariamente el caso.
Y por último, entonces, ellos lo que hacen es integran sus resultados en un modelo realizado con matrices de correlación de Spearman entre los valores de perturbación molecular de los marcadores de daño inflamatorio y daño tisular y el número de síntomas o valores de parasitemia por categoría de grupo, ¿no? Individuos con infección por Plasmodium vivax, pero que no desarrollaron malaria severa versus los que sí desarrollaron malaria severa. Entonces, lo que ustedes pueden observar aquí es de que, por ejemplo, en la categoría de individuos con malaria no severa, la parasitemia se ve correlacionada básicamente a marcadores de inflamación, ¿no? Tales como interleuquina 4 e interleuquina 1 beta. Pero no hubo una correlación significativa en marcadores de daño tisular, ¿no? Y que los individuos de esta categoría también hay una correlación entre sus números de síntomas, básicamente con más marcadores de inflamación, ¿no? Versus estos marcadores de daño tisular, ¿no? Entonces, como que ellos van generando hasta cierto punto un panel, ¿no?, de marcadores de inflamación y daño tisular que hasta cierto punto les puede indicar el estado clínico del individuo, ¿no? Bueno, de acuerdo a este estudio, ¿no? Y lo mismo se hace para el caso de individuos con malaria severa, ¿no? En donde básicamente se puede observar de que los individuos con malaria severa tienden, y con hasta cierto punto, altas parasitemias tienen tal vez una alta más secreción de marcadores de daño tisular, ¿no? Como en este caso estas enzimas hepáticas y bilirrubina indirecta, ¿no? Y lo mismo para correlacionar en estos individuos con malaria severa el número de síntomas, ¿no? El número de síntomas se correlacionó básicamente con una mayor presentación de marcadores de inflamación, ¿no? Y esto básicamente es un valor, o sea, esto es básicamente una diferencia numérica. Por ejemplo, en el caso de los marcadores inflamatorios, la presentación de este panel son 8 analitos, ¿no?, versus 7 que son los marcadores de daño tisular, ¿no? Entonces, pero en general, como habíamos observado nosotros en el transcurso de todos los análisis, los individuos sintomáticos en general, ¿no?, tienden a tener más grado de perturbación molecular en analitos tanto de marcadores inflamatorios como marcadores de daño tisular. Es como que casi todos se elevan, ¿no?, en comparación de los individuos asintomáticos. Entonces ellos en su discusión discuten 4 modelos en base a los resultados, ¿no?, que ellos han obtenido. Y eso, bueno, es bastante interesante, no sé, definitivamente se tiene que replicar estos estudios, en donde, por ejemplo, ellos mencionan que la mayoría de casos severos de malaria grave, ¿no?, tenían mayor presentación de síntomas, no necesariamente una alta parasitemia, que lo que indica que estas personas tenían hasta cierto punto tolerancia, ¿no?, a la carga parasitaria, y no generan tantos niveles no hay niveles tan altos de perturbación de grado molecular de los analitos que midieron, no tanto citoquinas, quimioquinas, analitos bioquímicos y hematológicos. O sea, estos niveles no estaban necesariamente tan altos, ¿no? Pero sí, la severidad de la enfermedad correlacionaba necesariamente con la sintomatología, ¿no? Entonces, lo que se ve es que estas personas eran aptamente susceptibles a la disrupción de su homeostasis, ¿no?, y generaban esta enfermedad severa. Ahora, después hay una menor proporción de casos severos en donde ellos observan que hay una alta parasitemia, no hay tanta sintomatología, pero sí hay un gran daño a nivel o sea, hay un gran desbalance, ¿no?, entre de la secreción de los analitos, tanto de inflamación y también de daño tisular, ¿no? Y también analitos que habíamos medido de clínicos, bioquímicos y hematológicos, ¿no? Y también ellos mencionan otro tercer grupo en donde algunos individuos mostraron infección severa por Plasmodium vivax independientemente de la carga patógena
y los niveles de perturbación de grado molecular de los diferentes analitos que midieron. Entonces es como que no hay una regla per se, ¿no? Para poder decir, estos marcadores son de malaria severa para el caso de Plasmodium vivax, no de acuerdo al estudio que ellos encuentran, ¿no? De acuerdo a los resultados que ellos encuentran, perdón. Luego, ellos definen este modelo para infecciones por Plasmodium vivax sintomática no complicada, ¿no? O no grave, y en donde observan que la mayoría de estos individuos tenían altas parasitemias, no demostraban tantos síntomas, no tenían un valor de perturbación inflamatoria global o daño tisular tan elevado, ¿no? Los niveles no eran altos, y tenían bajos niveles de interleuquina 10 también. Entonces, ahí lo que se ve que hasta cierto punto es como ellos no llegan a desarrollar una enfermedad grave a pesar que tienen una alta parasitemia hasta cierto punto, ¿no? Lo que los autores sugieren ahí es que estos individuos con malaria no complicada hasta cierto punto tienen un grado de tolerancia al parásito, ¿no? Y por último, definen al individuo tolerante a infección por Plasmodium vivax en Brasil, ¿no? Entonces, básicamente las características de este individuo es que es un individuo adulto que ha vivido más de 10 años, más de 10 años en un área endémica, ¿no? Ha estado expuesto a infecciones por Plasmodium vivax previamente, ¿no? Y por tanto, cuando se infecta otra vez, no tiene marcadores proinflamatorios elevados o de daño tisular. Pero lo que sí se observó en ellos es que había una alta secreción de interleuquina 10, ¿no? Que hasta cierto punto tal vez podría estar contrarrestando la respuesta proinflamatoria en estos individuos frente a la infección, ¿no? La limitación del estudio es que estos no se midieron los marcadores de inflamación y daño tisular durante el seguimiento, o sea, al mes, ¿no? En el caso de los asintomáticos. Y que los resultados, pues ellos solamente son aplicables, de acuerdo a ellos, a la población de Brasil, ¿no? De acuerdo a las características de vida que hay allá. Y que lo que sugieren es que este tipo de estudios se dupliquen en otras áreas endémicas también. Bueno, eso es todo. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Elizabeth. No sé si alguien tiene una pregunta, una consulta. Eli, bueno, no sé si es que la pregunta es adecuada, pero por ejemplo, si tú replicas este estudio en nuestra población, ¿esperas encontrar casi el mismo perfil o qué se espera? O sea, mi pregunta va, el factor de etnia, de población, ¿influiría? ¿O cómo, cómo crees tú que sería? ¿O qué otra variante se tendría que ver para nuestra población? Sí, es una buena pregunta, Vero, gracias. Efectivamente, justamente, este es un estudio, bueno, relativamente nuevo, salió en el 2021, y justamente eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Hasta cierto punto usar su modelo para nuestros resultados, ¿no? Y ver qué posible interpretación nos puede llevar a tener, ¿no? Obviamente tiene que tener una correlación con lo que ya se describe en la teoría, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Entonces, sí, es justamente estamos en eso, no sabemos realmente, cuando hemos hecho hemos tratado con la ayuda de Corbe, evaluar, ¿no?, las diferencias significativas entre estas diferentes categorías de grupos que tenemos en el estudio caso control de P3 y los niveles de citoquinas, ¿no?, que hemos medido en plasma. Hay muchos analitos con diferencias significativas, ¿no?, entre grupos, pero lo que se está tratando ahora de hacer es un análisis más sistémico, ¿no? Algo que nos pueda tal vez llevar a generar un modelo, ¿no? En vez de solamente pasar a una evaluación a la par, ¿no? Entre dos categorías y un analito, ¿no?
Claro, también depende de definir nuestro propio perfil, ¿no? O sea, depende si replican otra vez o en otro lo mismo, en otra población o algo así, ¿no? O sea, nuestro propio perfil también puede ser, ¿no es cierto? Como igual que generamos Claro, nuestros propios marcadores. Ya, gracias. claro. Por ejemplo, en el caso de nosotros, las enzimas hepáticas que ellos midieron, no, de acuerdo a los niveles normales, ¿no? Que se tiene en la clínica, no eran no eran significativas en nuestros grupos de estudio, pero sí lo era otra enzima hepática. Pero lamentablemente esa enzima hepática ellos no la midieron. Entonces, a veces también ocurren estas cosas, ¿no? Pero lo importante es que esto se reporte, ¿no? Y que sea de conocimiento para la comunidad científica, ¿no? Sí, claro, gracias. Freddy Álava tiene levantada la mano. Buenos días, hola Elizabeth, Hola, Freddy. ¿cómo estás? Bueno, mira, muy bueno, este artículo prácticamente es algo que en carne propia yo lo he vivido, podría decírtelo. Yo creo que este estudio, realmente, cuando uno trabaja a un estudio en la cual recibes casos a demanda, tú tienes pues personas que viven en lugares no endémicas y que por su actividad económica se infectan en una comunidad endémica y regresan. Y definitivamente los marcadores con ese tipo de personas, y con la persona que vive allí van a ser totalmente diferentes. Si uno quisiera hacer un estudio en una localidad endémica, entonces, y va a trabajar con una población de ese lugar, lo ideal sería pues tener un basal de sus marcadores para poder ver cómo evoluciona cuando se infecta y cómo está en ese momento, ¿no? Esta diapositiva que estoy viendo, por ejemplo, que mayor de 10 años tiempo de vida en un lugar endémico, sobre el tema de la tolerancia a vivas, inclusive por falcíparo. Te cuento una experiencia. En alguna oportunidad yo tuve por el río de Chambira, Pintuyaco, una zona que no tiene acceso vías de transporte de rutina en la cual entran y la gente puede salir. Ahí la gente se moviliza prácticamente con su propia movilidad, y si no tienen, normalmente están perennes ahí, ¿no? Ahí se quedan y ahí hacen sus actividades. Da la oportunidad que llegamos a Atalaya, ¿no? Inclusive Katy tiene conocimiento de este lugar porque ahí se trabajó un proyecto de ella. Como era una zona que estaba lejos de un establecimiento de salud, llegamos a hacer un barrido y hemos encontrado pacientes que han estado hasta un mes que ya con los síntomas de malaria y eran positivos, y la mayoría presentaban pues 3 cruces de gametos. Si tú le preguntabas, ¿cuánto tiempo de que estás con el síntoma? Como 20 días, como un mes, le dice. Todo, así como decimos acá, todo pochecos, no todo histéricos. Y ellos estaban tranquilos y como ellos siempre viven allí, prácticamente ellos han obtenido una especie de inmunidad para poder resistir a ese tiempo, ¿no? Y encontramos varios pacientes, yo recuerdo que eran algo de 12 a 15 pacientes, ya con antecedentes de casi un mes, entre 15 a un mes de síntomas que han estado y que no se diagnosticaban porque vivían, no tenían movilidad, el centro de salud no entraba porque no tenía personal de salud, el tratamiento no estaba a la mano para que ellos puedan tratárselo, no habían promotores en ese tiempo tantos como ahora, y eso básicamente refleja lo que estoy viendo aquí, ¿no? Y lo otro es de que yo te comento, por ejemplo, yo trabajando a inicios de mi incursión en el tema de malaria en el año 99, 2000, por ahí, yo muy joven empezaba a hacer colectas de vector, no me exponía a colectas de humano, y, y ese ingreso de colecta, yo tuve 3 veces malaria. En la primera que tuve un poco fuerte los síntomas. En la segunda prácticamente oligoasintomático, con un dolor de espalda, un malestar por acá. Me toman la gota gruesa y tenía como 2 cruces de viva y estaba tranquilo, ¿no? Después de 5 o 6 años, que en ese tiempo yo ya había dejado de hacer colecta porque ya tenía personal capacitado que podía hacer las actividades. Después de casi 5 o 6 años me
malaria nuevamente y otra vez los síntomas fueron realmente bastante agudos. Y por mala suerte que no tuve un buen diagnóstico de un buen microscopista, estaba como 5 o 6 días sin saber qué era. Me estaban tratando por un cuadro de influenza, de bronquitis, así, y sin embargo era malaria vivax. Y prácticamente después de una semana empecé el tratamiento y quedé un poco mal, ¿no? Pero eso es porque ya dejé de exponerme, pues, probablemente a una dosis de plasmodium, porque cuando colectas vector siempre te pica, de ahí te inyectan una dosis de plasmodium, como que te va inmunizando en esa exposición. Y después de 5 o 6 años que yo dejé de colectar, de exponerme, me vuelve a dar por cuestiones de que yo volví a ingresar a una zona endémica a hacer ese trabajo. Realmente los síntomas han sido nuevamente agudos y ha sido por Vivax. Esa ha sido mi última vez que tuve malaria viva, que ha sido en el 2007, por ahí 2008. ¿No? Y como te voy a repetir, si este estudio se quisiera replicar en una comunidad endémica, lo primero que tuviéramos que tener es básicamente un perfil de esa población, de sus marcadores, para poder hacer un seguimiento y una evaluación. Básicamente eso. Gracias. Gracias, Freddy. Sí, Carlos Acosta luego levantó la mano. Sí, buenos días con todos. Elizabeth, yo tenía una consulta. Si bien es cierto, se puede ver diferencias entre los marcadores según su estado sintomatológico, yo preguntaba si de repente también se podría ver eso en el tiempo, porque también depende del orden en el cual se van manifestando. Entonces, de repente también esto quizás podría ayudar un poco también a lograr encontrar diferencias. No sé si fuese posible la metodología o, bueno, básicamente esa era mi observación. Considerar también de repente el orden en el cual se van dando estos eventos. Sí, o sea, lo que pasa es que en este estudio, también como hacemos en P3, solamente hay un punto de medición, ¿no? Que es al final. O sea, al momento que están enrolados. Pero en el caso de los asintomáticos para este estudio, se les hizo colección de muestra para al mes, pero no se midieron estos marcadores al mes, ¿no? Eso es justamente una de sus limitaciones, ¿no? Pero no sé si tú te refieres a eso con respecto a la evolución, ¿no? de la aparición de estos marcadores, porque claro, también puede ser de que, por ejemplo, lo puedas evaluar en una semana, ¿no? En una semana de seguimiento y, pues no sé, por ejemplo, un lunes evalúas, no sé, la parasitemia por microscopía o por qPCR, y al día siguiente estás haciendo la evaluación de los marcadores en suero, ¿no? Bioquímicos, hematológicos, al otro día evalúas citoquinas o qué sé yo. O sea, ahí es como que diferentes tiempos, ¿no? Pero sí, que yo sepa, no se está haciendo eso, ¿no? Todo la colección es en un solo punto, entonces tú tienes como que la foto de ese día, ¿no? De lo que ocurrió en su organismo en ese día. Ya, muchas gracias. Sí, Robertson también levantó la mano. Hola, Elizabeth. Sí, yo tenía dudas en cuanto al diseño del estudio, porque evaluar solamente en un punto en el tiempo, obviamente vas a tener una data o marcadores, los valores de esos marcadores pueden ser muy heterogéneos, ¿no? Por ejemplo, para daño hepático, no necesariamente puede estar asociado a que haya tenido malaria, ¿no? Personas que beben mucho, personas que tienen mucho consumo de fritura, esas cosas, también están propensos a que tengan ese daño hepático. O sea, sería bueno en el artículo, creo que debieron haber mostrado si los datos de estas interleuquinas, de estos factores a ver, ¿qué eran? Proteína C reactiva, hay muchos más que han visto, si tienen una distribución normal dentro de cada categoría. No sé si eso pudiera ayudar en cuanto a su análisis. Por eso es que yo creo que eso puede estar afectando mucho a que no puedan encontrar esta relación de que personas que tienen alta parasitemia no desarrollen síntomas, ¿no? Ellos lo categorizan como tolerantes, ¿verdad? Entonces creo que ahí, ese es un factor que puede estar
una especie de confounder que le dicen, para no encontrar esta relación, ¿no? Entonces, eso hubiera apoyado mucho en cuanto a la estadística, ¿no? Eso a manera de comentario. Pero bueno, o sea, la distribución normalmente de todos estos parámetros es de los resultados de la medición de los parámetros, siempre es, oh my gosh, ¿cómo se dice? No es normal, pues no. Entonces siempre mides medianas, ¿no? Y por eso se van a utilizan estos modelos como que más sistémicos para poder evaluar la gran cantidad de resultados que se tienen, ¿no? Porque se mide varios analitos a la vez, ¿no? Y claro, el hecho de que hagan la medición en un solo punto, bueno, básicamente eso tiene mucho que ver con el diseño del estudio, pero también tiene que ver mucho con el presupuesto, ¿no? No se puede, quisiéramos medirlo en varios puntos, pero a veces no es posible, ¿no? Pero yo creo que este estudio es un buen punto de inicio, ¿no? De ahí se puede ir perfeccionando los diseños para otros estudios, ¿no? Mi última pregunta, cuando les tomaron al día 30 los asintomáticos, ahí también hicieron la toma de muestra para, o sea, en el día 0 y el día 30 tenías también los valores o sea, de bilirrubina, de proteína C reactiva, para medir en esos dos puntos, o solamente midieron en el día 30. No, no en el midieron día en el día de enrolamiento. Justamente esa es la limitante que ellos ponen, que no midieron al día 30 de seguimiento. No lo midieron. Supongo que habrá pasado hay una limitación ahí, no sé por qué no lo puse. Ok. Ok, Elizabeth, ¿quieres expandirte un poco más en la pregunta que hizo Luis? Sí, estamos midiendo marcadores similares también. No todos, pero sí varios. Okay. ¿Y Katy también levantó la mano? Ajá. Too late. Solamente quería decir que respecto al comentario que dijo Robertson en el tiempo, no necesariamente tienen que medirlo en el tiempo, Robertson, porque para eso tendría que ser, por ejemplo, tú pusiste de ejemplo el daño hepático. Obviamente a la persona habría que seguirle pues, por años, ¿no? Lo que tendrían que hacer o tendrían que haber hecho en ese caso es ver la historia clínica y medir otros parámetros relacionados a otras infecciones u otras enfermedades. Eso sí, entonces relacionarlo con malaria. Probablemente ahí sean otros factores que estén involucrados en, por ejemplo, en el daño hepático o en otras enfermedades que puedan tener, ¿no? No necesariamente en el tiempo. En el tiempo se tendría que ver, pues, lo del presupuesto, lo que menciona Elizabeth, es justamente relacionarlo con otras enfermedades. Y eso sí es bastante caro, ¿no? Pero al menos con alguna historia clínica, con la historia clínica y algunos datos que se tengan del paciente de otras enfermedades, se puede relacionar, ¿no? Y de alguna manera se puede especular qué es lo que está pasando. Sí, y también, solo para complementar, Robertson, o sea, realmente yo mostré al principio de la presentación, había un cuadro de los criterios de exclusión. Realmente esos criterios de exclusión a mí me parecen bien rigurosos. Ahora, lo que ellos no mencionan, tendría que buscar tal vez en otros papers, es si es que realmente midieron, por ejemplo, ¿no? A través del laboratorio, que por ejemplo la persona no tenía HIV, que la persona no tenía hepatitis, que la persona... Porque claro, o sea, la persona oralmente puede decir que no lo tiene, ¿no? Como su historial, que es lo que hasta cierto punto lo que estamos registrando por proyecto 3 también. No estamos confiando en lo que la persona nos dice, pero otra forma de corroborarlo es hacer el análisis clínico. Pero eso obviamente involucra otro presupuesto. Entonces, si yo quisiera ser más riguroso con mi criterio de exclusión, tendría que medir, o sea, corroborar por laboratorio realmente el historial del participante, ¿no? Para ver efectivamente que no tiene criterios de exclusión. Pero no todos los estudios pueden hacer eso. O sea, eso sería como que un estudio dentro del estudio, ¿no? Y tendría que contarse con un presupuesto también para eso, ¿no?
Ya. No sé si hay más preguntas. Sí, ¿hay alguna otra consulta o comentario? Yo tengo una consulta. En la figura 1, ¿podrías compartir la presentación, por favor? Ahí se ve. ¿Se ve en mi presentación? No sé. Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Ya, la figura 1, ¿no? Sí. ¿Esta? Sí, en la figura 1, el min-max habla de la perturbación molecular, ¿verdad? El MVP score, sí. Ok. ¿Y el árbol de qué habla? ¿Qué nos indica el árbol que incluye a la izquierda de las Ay, barras? a ver, déjame, por favor, ¿no? Lo que hace el árbol, ay, tiene bastantes términos técnicos. Entonces, o sea, lo que se observa ahí al lado izquierdo es un análisis de agrupamiento de conglomerados, o, o sea, clusters, ¿no? O conglomerados ordenados de forma jerárquica, ¿no? Y esto se hizo a través del método de Warr, que es de forma bidireccional y que representan las tendencias generales de los cambios de los valores de perturbación molecular entre los grupos clínicos, ¿no? O sea, ¿quiénes tienen más valores y menos valores? Más grado de perturbación molecular y menos grado de perturbación molecular, ¿no? Y por eso que hay una escala del mínimo y máximo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tú ves que el máximo grado de perturbación molecular lo tienen los analitos justamente en la categoría roja, que es la categoría de sintomáticos, ¿no? Que es lo que se refleja justamente también aquí en las barras rojas, ¿no? En aquellos que tuvieron efectivamente los grados de perturbación molecular significativos, ¿no? Versus la comparación con los otros grupos de estudio, ¿no? Siendo el grupo sintomático el que tenía como que menos grado de perturbación para sus analitos, ¿no? Ajá. Ah, ya. Y en la figura 2, aquí las líneas entre cada bolita representa entonces un analito, ¿verdad? ¿Cómo es que se Sí. llama? Perdón. Sí. Ok, entonces las líneas entre ellos, ¿qué nos dicen? Es la correlación directa. Entonces, lo que básicamente te dice es como que, por ejemplo, no sé, a más secreción de interleuquina C, también hay más secreción de, por ejemplo, alanina aminotransferasa, ¿no? Hay una correlación entre estos analitos, pero no tan solo con este analito, sino con otros, ¿no? Por eso se ve el network por cada analito, ¿no? Y también hay algunos que tienen que están en líneas, unidos por líneas azules, en donde se representa la correlación inversa, ¿no? O sea, más secreción de un analito, menos valores altos del otro analito, ¿no? Ah, ya. Ya. Gracias. No tengo más consultas. Ya. Ya, chicos. Más bien, gracias por su tiempo. Ya nos vemos. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por participar en Journal Club. Y si no tienen más consultas, entonces nos vemos en el próximo semestre de Journal Club, porque esta fue la última sesión de este semestre. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.